que ya habían empezado a hablar sobre el principio de primacía de la realidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algo de lo que habían visto o tienen alguna duda? Porque hoy vamos a continuar, vamos a retomar, pero por si alguien no vino o quedó alguna duda, no tengan vergüenza. El derecho del trabajo parece fácil, pero tiene sus vetas, que es muy importante que nosotros analicemos, abordemos y entendamos por sobre todas las cosas. Bien, yo voy a tratar de ser lo más claro posible para ustedes, pero si tienen alguna duda no tengan vergüenza. Me gustaría saber también, antes, como yo no los tuve desde el inicio, ¿quiénes siguen la orientación de derecho del trabajo? Bien, es decir, una cuarta parte. A vos también, usted también. ¿Y los demás qué siguen? Privados. ¿Privados? ¿Todos privados? Son todos privados acá. Y privadas. Muy bien. Bueno, tengo entendido, y voy a dar por presumido, ciertos conocimientos, pero para la gente que viene de derecho privado me parece que es interesante y quizás hasta nos ayude a interpretar cuando hablemos de contrato de trabajo. Tengo entendido que ustedes ya saben que el derecho del trabajo, sus inicios están inspirados en la protección de la parte más débil en una relación negocial que se muestra desigual. ¿Bien? Ustedes también saben que el derecho del trabajo tiene un núcleo central, que es el principio protector, que es el que va a inspirar a toda la rama del derecho. ¿Bien? Ustedes vieron también que ese principio protector articula con otras reglas propias de la disciplina determinados principios que son los que inspiran a esta disciplina. Principios que ustedes ya conocen. ¿Bien? También tengo entendido que ustedes saben que los principios tienen funciones. ¿Vieron eso? Las funciones de los principios. Porque necesito que entiendan esto, porque si no, siento que si voy directamente al hueso, todos van a estar mirando y palpando moscas y nadie va a estar entendiendo nada. ¿Les hablaron de las funciones de los principios? ¿Alguien sabe lo que son las funciones de los principios? ¿Se acuerdan cuando decían que era inspiradora para el legislador, integradora, por si hay lagunas? Por lo menos yo lo vi porque conocen de protección. Directamente se metió en hablar del de protección. Bueno, ese es el principio madre. Vamos, yo tengo muy fea letra, pero como no tengo vergüenza porque soy actor, puedo decir boludeces o puedo decir exageradeces o puedo escribir cualquier cosa que me va a importar poco, pero no se rían de mi letra porque soy bastante desprolijo, es simplemente a los fines didácticos. Bien, entonces nosotros vamos a partir del principio de protección. Bien, este principio de protección es el núcleo duro del que derivan todas las reglas que ustedes vieron. Ustedes vieron seguramente 3 reglas, porque yo estuve en una la semana pasada. ¿Cuáles eran esas 3 reglas? Indubio properario. Sí, la norma más favorable. La norma más favorable. Y la condición más Y la condición más beneficiosa. ¿Estamos bien hasta ahí? Podemos agregar, o sea, 1, 2, 3. Podemos agregar una cuarta, que es el principio de irrenunciabilidad. ¿Vieron el principio de irrenunciabilidad? Bien. ¿Qué decía el principio de irrenunciabilidad? Es nulo toda la convención que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley. ¿Es nulo todo acuerdo que suprima? Toda convención de parte, todo lo que esté por encima. ¿Todo? Porque ¿tiene el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo? Sí. Bien, si tiene el artículo 12, ¿alguien tiene la ley vieja antes de la reforma? Porque esta ley de modernización vino a modificar todo lo que de lo que voy a hablar hoy. Sí, ¿Alguien la tiene? Si me hace un segundito. A ver, ¿La nueva o la vieja? la vieja primero. 9 dijimos, ¿no? 12. 12. Dale, vamos. Se anula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley. Perfecto. Primero, será nulo todo lo que suprima o reduzca derecho de convención de parte enunciados en Esta ley.
O sea, la ley, ¿qué más? Los estatutos profesionales. Estatutos profesionales. Y las convenciones colectivas de trabajo. Convenciones colectivas de trabajo. ¿Algo más? Ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución. No, eso estás leyendo con la modificación de la 27. Lo tengo como ley vieja. Yo también lo tengo como la ley vieja. No. Yo con el Infolec. No, Infolec no, porque ya tiene la modificación. Ah, verdad. Rapidito. Esto es importantísimo que lo sepan para los laboralistas y para los que quieran saber derecho laboral privado, ¿no? Porque esto, la consulta va a partir de acá y la modificación que les introduce a este artículo es importantísima. Hoy vamos a continuar con principio de primacía de la realidad. Pero primero vamos a seguir haciendo una introducción para ver a dónde están parados, para ver si lo que voy a decir yo tiene sentido, porque voy a dar por sabidas ciertas cosas que veo que no están muy interpretadas. Principio de irrenunciabilidad. Escuchen esto, dice, irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales. Contratos individuales. Antes de diciembre del 2009 había todo un debate en la jurisprudencia, en la doctrina, acerca de los alcances de la irrenunciabilidad. ¿Por qué digo antes de diciembre del 2009? Porque fue en diciembre del 2009 que se agregó esta parte. Bien, con la ley, como nunca no soy bueno para las leyes, es la 26.574. Antes de esta ley, los contratos individuales no estaban. Por lo tanto, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el rango o el radio de irrenunciabilidad que tenía el trabajador? La ley como base, nunca se puede renunciar, la ley es el mínimo inderogable que tiene el derecho al trabajo, la ley de contrato de trabajo. ¿Estamos bien? Esa ley, ¿por qué puede venir modificada? Por un estatuto. Si la relación lo amerita, bien, la actividad lo amerita, podemos tener un estatuto profesional. Ese estatuto profesional y la ley puede venir a ser mejorado por, ¿qué otra cosa? El convenio colectivo de trabajo. ¿Y el convenio colectivo de trabajo por qué puede venir a ser mejorado? Por un contrato individual. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a hacer un paralelismo. El contrato individual, ahora vemos que no está en el artículo 12. Por lo tanto, si no está en el artículo 12, todo lo que sea superior a un convenio colectivo, obviamente al estatuto profesional, al contrato, y que se celebre en el contrato de trabajo, ¿puede ser negociado o no puede ser negociado? ¿Qué les parece? Todo lo que está en el contrato de trabajo, que es superador, dijimos, tanto obviamente de la ley de contrato como del estatuto profesional como del convenio colectivo de trabajo, ¿no? Si yo firmo un contrato de trabajo es porque quiero mejorar todas esas fuentes anteriores que forman parte de un piso mínimo, que es una norma de orden público, que es por lo tanto inderogable, que es irrenunciable para el trabajador, pero si a mí el artículo 12 no me lo menciona ahora, antes lo hacía, pero vamos a ver la actualidad. Pero es el mismo conflicto que ya se dio antes del año 2009, quiero que sepan. Volvemos de vuelta a diciembre del año 2009 con la modificación que se introduce el artículo 12. Todo lo que acuerdo acá, ¿se puede modificar? Sí. ¿Por qué se puede modificar? Porque no tiene el principio de protección. No, irrenunciabilidad no está en el principio. Bien. Había varias tesis, y seguramente ahora van a retomar estas tesis. Estaba la tesis amplia, bien, que decía, el trabajador puede negociar a la baja dentro del contrato de trabajo
Porque los derechos son irrenunciables, los que adquiere, pero son disponibles. ¿Bien? O sea, si acá el convenio colectivo, vamos a suponer, a mí me garantiza un salario de 50.000 pesos y yo por contrato de trabajo tenía un salario de 100.000 pesos, mañana viene Rockefeller y me dice, che, Ale, no te puedo, yo no me presenté, perdón, mi nombre es Alexis. Che, Ale, yo no te puedo pagar más 100.000 pesos. Ahora te puedo pagar 70. Entonces, esto ya no existe, te puedo pagar 70. El trabajador puede decir hoy en día, che, pará porque existe un principio de renunciabilidad que me dice que mis derechos son inderogables. ¿Puede o no puede el trabajador hacer ese planteo? ¿O puede el empleador hacer esa modificación? Yo entiendo que no lo puedo hacer unilateralmente. Sí, yo te lo digo así unilateralmente. Digo, che, mirá, la cosa. En general tengamos en cuenta una cosa, pongámonos en contexto. Contratos individuales quizás sí todavía existen, pero suelen firmar generalmente grandes escalas, digo, o gerentes o rangos superiores dentro de una empresa, ¿no? Todos los que trabajan acá, ¿firmaron un contrato de trabajo? ¿Firmaron un contrato de trabajo? Yo sí. ¿O las condiciones? ¿Trabajan en el ámbito privado? Sí, yo sí. Bien. Ahora, ¿ese contrato de trabajo viene a mejorar el mínimo de convenio? ¿Sabe usted eso? ¿O está fuera de convenio? No, es que estoy dentro. Está dentro. Sí. ¿Y su salario supera el mínimo del convenio? ¿O depende de la categoría que usted tenga, es el salario? Es depende de la categoría en mi caso. Es decir, que en realidad no firmó nada nuevo, simplemente el convenio colectivo hace su piso mínimo. Usted el contrato de trabajo, si bien lo firmó y se quiso hacer escrito, no hubo ninguna mejora, ¿no? Correcto. Bien. ¿Se puede o no se puede negociar a la baja? ¿Puede renunciar a esa parte? Sí. Yo creo que no. Para mí sí, pero no por Las nada. normas de derecho del trabajo, esto, si no lo saben esto, iban a estar totalmente aburridos y me iba a estar bostezando y le iba a poder contar las muelas a todos realmente. Yo les digo una cosa, las normas de derecho del trabajo, ¿cómo son? De orden público. Público. ¿No? Orden público, ¿general o relativo? Relativo. ¿Por qué es relativo y no es general? Porque no pueden ser vulnerados a la baja, pero sí a la alta. No pueden ser vulnerados a la baja, pero sí a la alta. Se le puede mejorar, pero no se le puede empeorar. Y usted me dice que no se le puede empeorar, entonces ¿por qué? Acá, ¿le va a poder bajar el salario del empleador o no le va a poder bajar el salario del empleador? Sí, pero no negociando por nada, porque le puede pagar 70, pero le puede sacar horas laborales. Esa es una tesis que manejaba el doctor Álvarez. Hay 3 tesis, 4, perdón, que interpretaban este artículo como está ahora. Es decir, hoy estamos de vuelta en 2009. Recuerden, antes, desde el 2009 hasta que se dictó la Ley de Modernización Laboral, estaban los contratos individuales dentro del artículo 12 y por lo tanto todo lo que era concedido al trabajador no podía ser negado, no podía ser bajado, no podía ser reducido. ¿Bien? Ahora, como los contratos individuales no están, se puede interpretar de 4 maneras este artículo 12. La tesis amplia, que decía, no, la tesis amplia dice, eso es un derecho adquirido por parte del trabajador y todo lo que se le reconoció ya pasó a ser parte de su patrimonio. No lo puede negociar. Después tenía la tesis restricta o restringida, si se quiere, que decía, sí, el trabajador puede negociar todo. ¿Por qué puede negociar? Porque como el contrato no está dentro de la renunciabilidad, el trabajador todavía tiene un margen de negociación, que es, si supera los 50.000 pesos, que es su piso mínimo, que es el piso mínimo anterior que le garantiza la normativa, el orden público laboral, él puede negociar por arriba de 50.000 pesos lo que quiera. Y el empleador puede bajárselo porque no está violando la ley. Si le está pagando por encima del mínimo legal que tiene. Había una tercera tesis. Esto bueno, lo van a leer seguramente en el Tratado de Ackermann, que es de donde estudian, me imagino. La tercera tesis es la que decía la compañera recién. El doctor Álvarez, que fue durante mucho tiempo fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sostenía que el derecho era
irrenunciable, pero no disponible. Perdón, era irrenunciable, pero disponible. ¿Qué quería decir? El trabajador puede, sí, negociar esto, siempre y cuando haya algo como contraoferta o un beneficio a cambio, como decía ella. Esa era otra posible tesis. Decía, sí, negociarlo, que te bajen el salario, pero que te den, por ejemplo, menos horas de trabajo. O que te garanticen que una vez por año te van a dar, te suman días de vacaciones. No, generalmente se negocia salario, ustedes saben, ¿no? O sea, generalmente la negociación va por el salario. Y hay una cuarta tesis, que es la que sostiene el doctor Goldín con el doctor Fernández Madrid, que dice, no, es imposible. Porque si el trabajador acepta alguna rebaja, debemos presumir que esa decisión se encuentra viciada de nulidad absoluta. ¿Bien? Distinta a la de la tesis amplia, porque este ya planteaba la nulidad directamente y había que presuponer que ese trabajador aceptó una modificación a la baja por la simple disparidad negocial. Sí, ¿qué me querías preguntar? Quiero preguntar eso, que si esa presunción surge de, ok, listo, yo tengo que aceptar bajar de 100 a 50 porque pierdo el laburo. Claro. Siempre pasa por ahí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ustedes entienden eso ahora? Ahora estamos en lo mismo. Ahora estamos en la misma dicotomía, es decir, como los contratos individuales no forman parte de la irrenunciabilidad, se puede negociar y se puede interpretar de cualquiera de estas cuatro maneras. ¿Qué harán los tribunales? En general, la mayoría de la Justicia Nacional del Trabajo lo que hacía era tomaba la tesis amplia. Tomaba la tesis amplia que decía no puede renunciar nada y muchos fundamentaban con los fundamentos que daba Goldín o Fernández Madrid. Es decir, acá presumimos que esa voluntad está viciada. ¿Quién quiere dar algo a cambio de nada? No, y aparte de eso, parte de una relación que es dispar. Parte de una relación que es dispar. A veces, sí, siempre parte de una relación de dispar. Yo le hago una pregunta, por ejemplo. Mañeto. ¿Saben quién es Mañeto? Sí, ¿no? Bien. Cuando negocia un contrato de trabajo con, vamos a suponer que el Gordo Lanata viviera. Cuando negociaba un contrato de trabajo con el Gordo Lanata, porque eso es un contrato de trabajo. ¿Qué pasa ahí? Las dos partes, una están en desventaja con la otra. Se me ocurre este ejemplo y espero que lo hayan entendido por qué. Porque saben todo que tanto uno como el otro son multimillonarios. Y ahí había como una cosa, ¿no? De decir, no importa, en paz descanse, pero siempre me acuerdo de este ejemplo porque me parece muy claro, podría tomar otros, pero o de una figura importante. Marcelo Tinelli cuando negocia con el Chueco Suar. Capaz que Marcelo Tinelli tiene más plata que el Chueco Suar. Y hay una desventaja, hay un desequilibrio. Sí, bueno, pero el concepto de la relación laboral no está vista desde esas mínimas relaciones. Generalmente todas las relaciones de trabajo son dispares. Bien, generalmente todas las relaciones, y la ley así lo presume, todas las relaciones son dispares. Y por eso es que existe el principio protectorio. Bien, partimos de esa base, de decir, como tengo a una persona que es hiposuficiente, que no tiene la capacidad negocial, inclinamos la balanza para un lado. Por eso es que existe, y los invito a que alguien lea, porque este no fue modificado, el artículo 17 bis, por favor, de la Ley de Contrato de Trabajo. Dale. Las desigualdades que creará esta ley a favor de una de las partes solo se emplearán como forma de compensar otras que por sí sean de la relación. Bien, las desigualdades que se den y que se reconozcan en esta ley es para compensar lo que en la realidad se da, ¿no? Ahí está haciendo, el legislador puso ese artículo justamente para decir, van a existir desigualdades en la ley, pero las desigualdades que impone la ley son a favor de quién siempre. Del trabajador. Bien, no tendría sentido poner un beneficio a favor del empresario, que se supone el que tiene mayor capacidad negocial. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entendido el principio de irrenunciabilidad, ¿de qué le serviría al derecho del trabajo, bien, valerse de todas estas normas y tenerlos y regularlos si después las partes las omiten? ¿Por qué? Porque existen figuras
patológicas dentro del derecho, no solo del derecho del trabajo, sino del derecho en general, que sirven para evitar la ley o por lo menos burlar su sentido. Estamos hablando de ¿qué? Del fraude o la simulación. Y es por eso que para poder proteger a todos estos principios que ustedes ya vieron, que doy por sabidos, es que tenemos el principio que vamos a ver hoy. ¿Qué es el principio? De primacía de la realidad. ¿Qué le dijo el doctor del principio de primacía de la realidad? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué entienden? Que no es solo como esté plasmado en los papeles, quizá el contrato de trabajo o el no contrato, quizá no hay, sino que prevalece lo que en la práctica pasa, lo que realmente la persona que está trabajando para alguien está haciendo, las condiciones reales en las que lo está haciendo, más allá de lo que esté declarado o no en los papeles. Perfecto. Ese es el concepto del principio de primacía de la realidad. Es decir, ante una discordancia existente entre lo que sucede en la práctica y aquello que las partes hayan volcado en la documentación o en los acuerdos que hayan arribado, siempre debe prevalecer el primero. Es decir, esos hechos que ocurrieron en la realidad. No nos importa lo que en principio, no nos importa lo que las partes hayan acordado o hayan dejado por escrito. Primero, ¿por qué? El contrato de trabajo ¿necesariamente tiene que ser por escrito? No. ¿El contrato de trabajo cómo puede ser también? De palabra. Yo te digo a vos mañana, venite al estudio a las 8 de la mañana, no te preocupes, ¿cuánto querés? Tanto, bueno, venite de 8 a 2 para... No te preocupes. Y es lo que el ejemplo que le quería dar a la compañera. Digo, muchas veces, como existe un convenio colectivo, no hace falta que nosotros firmemos un contrato de trabajo. Por eso es que el contrato de trabajo, y unido al principio de la realidad, también van a encontrarlo como contrato realidad. ¿Por qué? Porque es un contrato que se nutre y que todas sus cláusulas van a estar llenas o van a ser repletas por lo que acontezca en los hechos. ¿Bien? El principio de primacía de la realidad lo que intenta justamente es desbaratar todos los mecanismos patológicos a los que puedan apelar las partes para evitar la aplicación de una norma protectoria, por sobre todo, ¿no? Si es que estamos hablando dentro de un vínculo laboral. Bien, se aplica a toda la relación desde el inicio hasta el fin y después, obviamente. ¿Por qué? Porque primero que emana del orden público propio del derecho del trabajo, que por lo tanto se entiende irrenunciable. Este principio lo que viene es a engrosar a todos esos principios y tratar de nuclearlos en decir, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Yo te lo protejo, ¿bien? Para que se haga realidad, justamente. Se aplica el proceso del derecho del trabajo y es aquí donde los jueces tienen mayores facultades, los jueces o las juezas laborales disponen de mayores aptitudes o capacidades para poder llegar a la verdad jurídica de los hechos, a la realidad jurídica de los hechos y no quedarnos en las formas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha invalidado infinidad de sentencias porque diciendo con este fundamento, ¿no? Diciendo, no nos importa a nosotros el nomen iuris o el nombre jurídico o lo que hayan querido lo que hayan expresado las partes, sino lo que importa es la intención que se demostró con los hechos, no con las formas. Bien, descalificando sentencias diciendo que eso no se correspondía con un adecuado servicio de justicia. Si un juez laboral no tiene sensibilidad social y cree que no existen, por ejemplo, los pagos en negro en el mundo gastronómico, o en el mundo hotelero, en el rubro hotelero, bueno, entonces evidentemente estamos ante un problema, ¿no? El juez laboral tiene una interpelación
Y por eso es que, hasta esta reforma, lo aclaro, el proceso en laboral, ¿cómo era? Impulsado. ¿Por las partes o oficioso? Laboral de oficio. De oficio. ¿Y ahora? Ahora hay caducidad de instancia y de hecho se dispone que las partes son las que deben impulsar. Se modificó el artículo 46 de la Ley de Procedimientos Laborales. A rever, ¿Cómo? a rever todavía igual. Bueno, si usted quiere verlo así, pero sí, a rever, sí. Sí, parece. Sí. No sé por qué lo dice, pero sí. No, porque todos los días es algo nuevo. A mí me pasa que yo trabajo en las dos partes, estoy en las dos peleas. Entonces, por un lado aplico la inconstitucionalidad de una cosa, la constitucionalidad del otro. Entonces, como que todavía es todo a rever, no es nada Está bien. que va firme. Bien. Si bien me acato lo que está escrito hoy en día. Bueno, ustedes saben que, dado que es tan reciente el dictado de la norma, en la actualidad se encuentran suspendidos 80 artículos de la Ley de Modernización. Bien, sin embargo, si bien se dictó esa medida cautelar, en el Fuero Federal, Contencioso Administrativo Federal, se dictó también otra sentencia que es una inhibitoria, haciendo lugar a la demanda presentada por el Poder Ejecutivo y solicitando ese expediente laboral y diciendo que pase la causa a la Cámara Federal Contencioso Administrativa para que resuelva esa disputa de competencia. ¿Por qué? Porque como una de las partes es el Estado Nacional, un fuero ordinario jamás podría, porque para eso existe un fuero especializado, que es el fuero contencioso administrativo, y que de hecho la ley manda todas las cuestiones que la Justicia Nacional tenía bajo su órbita de orden federal, no común, a la Justicia Nacional, a la Justicia Federal en lo contencioso administrativo. Bien. Se dejó sin efecto, pero nunca sabemos, es cierto. Igual ya lo están pidiendo, o sea, muchas cosas se están pidiendo ya que se apliquen. De hecho, uno de los artículos que se aplica de la ley, bases, es el que habla sobre los intereses. Bien, que si bien primero fueron suspendidos, después el propio juez lo dejó sin efecto a eso, porque entendió que eso era más favorable para el trabajador. ¿Bien? Bueno, el nombre iuris y acá eso no me interesa. Bien, entonces, ahora lo que sí quiero hablar es que la propia ley de contrato de trabajo, este artículo no fue modificado, tiene un mecanismo que se lo llama antifraude. Bien, justamente para poder vencer esta voluntad viciada de las partes y poder demostrar o poder hacerse eco de la realidad. Por eso es que le voy a pedir que alguien lea el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dale, a ver. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. Eso, sea aparentando normas contractuales no laborales, bien, es decir, sacándonos del sistema protectorio, simulación, o sea, Interposición de personas o de cualquier otro medio. o de cualquier otro medio. Es decir, que si nosotros queremos ocultar la verdad, hay una manifestación expresa de ocultar la verdad en las dos etapas que algo ya adelantó la compañera, eso va a ser nulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a estar a lo que pasa en la realidad. En general, el principio de primacía de la realidad, yo voy a enunciar, yo digo en general, pero yo lo dividí así en mi cabeza y creo que lo van a entender, en dos etapas. Son tres supuestos los que comúnmente se dan, pero tenemos que entender que se pueden dar en dos etapas. Los tres supuestos que se pueden dar son los que dice el artículo 14. Primero, interposición fraudulenta de personas. ¿Para qué? Para evitar responsabilidad, ¿no? Si yo lo contrato al compañero que le agarró el sueño y al compañero para mi taller de costura, le digo, ¿ustedes cómo andan? ¿Campeones, todo bien? Bien. ¿Quién soy yo? Y yo soy Costurita Sociedad Anónima. Lo que tenés que hacer simplemente es hacer la campera, yo te voy a traer las camperas de Sara, y vos le tenés que poner los cierres, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno, Costurita Sociedad Anónima, así, quedé tranquilo, qué sé yo. Ahora, ojo porque el cierre lo tenés que poner así, le tenés que poner la etiqueta de Sara,
va a venir gente, viene gente de Zara y les dice, bueno, miren a ver cómo está esto, qué sé yo, qué sé cuánto. En realidad, esas personas, ¿para quién estarían trabajando? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se beneficia con el producto de ese trabajo? Zara sería responsable solidariamente. Y Sara sería el Para mí último en usted- hacer. Yo dije interposición fraudulenta de personas. Como dice la... Yo. Sara, Perdón. Para Yo soy Vestiditos. Yo me presento, digo, o Costuritas, dije, ¿no? Porque Vestiditos es una marca de verdad. Porque esto siempre se pasa en estos casos, por eso lo traigo. Bueno, yo no me presenté, en realidad estuve mal, por ansioso. Yo les dije que mi nombre es Alexis, trabajo en la justicia hace 13 años, ¿bien? Hace 10 por lo menos que escribo sentencias, las escribo por ahora. Por eso es que tengo por ahí toda esta práctica, ¿no? ¿dónde trabaja? En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Trabajé un tiempo en un juzgado, pero después estuve en la Cámara y hasta ahora me Es mantengo. bueno saberlo. Es bueno saberlo. Yo le doy las órdenes. Yo soy Costurita. Pero yo después desaparezco. Yo digo, bueno, viene otro, más canchero que yo, y le dice esto que yo les dije, bueno, mirá que esta costura te está quedando mal, ¿eh? Es una doble costura, no le pongas eso. Ah, bueno, ¿y esto? Sí. ¿Y por qué? Me preguntó usted. Porque Zara, vieron que es jodido, porque los españoles no nos rompen las pelotas, no nos van a dejar traer la marca acá, ahora que estamos con el Viva la Pepa. Y yo les doy clase a ustedes de cómo tienen que hacer la costura, de cómo el diseño, esto. Yo les traigo las telas, yo vengo de afuera, no soy Vestidito ahora. Vengo en nombre y representación de Zara. Alguien que tenga la ley, el artículo 29 viejo, si lo tiene, ¿alguien lo tiene? ¿Qué decía? Porque ese es modificado y nos va a servir para esto. Ahora se interpreta algo totalmente distinto, y lo vamos a ver. ¿Usted se siente bien? ¿Más o menos? Bueno, no está obligada a quedarse si quiere, ¿eh? Yo estoy vacunado contra todo, pero las dudas, para que no esté mal, digo, no se preocupe que me dice el apellido, le paso el parte y no se preocupe. Que quede entre nosotros por las dudas para que después el doctor no me eche a mí. Bueno, ¿qué dice el artículo 29? Bueno, nos habla de testaferro, eso ya es más penal, pero algo parecido. ¿Qué decía? ¿Lo tienen? Si no, lo leo yo. Porque lo viejo todavía sirve, Juan. ¿Qué dice? Socio empleado, ¿no? ¿Cómo? Socio empleado. No. Mediación. 29 dije, sí. Mediación y intermediación. Sí. ¿Solidaridad dice también el artículo? Solidaridad y subsidiariedad. No, ese ya es el nuevo. Le voy a leer el viejo, no se preocupe. Decía el artículo, y ahora si quieren leemos el nuevo para ver la diferencia, porque la diferencia es abismal. Yo todavía, bueno, estoy hablando ya del principio de comercio de la realidad, esto que decía el artículo, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Si yo, que aparecí un día y dije, no, sí, yo soy el dueño de todas estas máquinas, vengan, acá está la sede, yo los hice sentar y qué sé yo, y yo me presenté, pero después yo desaparecí, ellos creyeron siempre que el empleador fui yo, las órdenes no se las daba yo porque llegó otra persona nueva que se presentó como Zara. ¿Quién era el real empleador? ¿No había una interposición ahí de mi parte? Zara no hace eso en principio, ¿no? En general. Generalmente se la condena por el 30, que es otro supuesto que no es de fraude. Pero las empresas grandes a veces, ¿qué hacen? Crean otras pequeñas, o a alguien conocido que tenga... Ustedes saben que constituir una sociedad con 20.000 pesos pueden ir y constituir una sociedad. Sí. Y no tener patrimonio, van, la constituyen, Sí. la empresa grande... ¿Cómo? No sé cómo se llama, Sara. Entonces yo después desaparezco, y entonces el artículo antes, ¿qué hacía? Imputaba la calidad de empleador a quien usaba la prestación de servicio. Es decir, a la parte que tenía beneficios de ese producido, no de ese hombre de paja o ese intermediario. ¿Me explico? Eso es primacía, principio de primacía de la realidad. En la realidad, ¿qué pasaba? Yo les daba orden, no, venía otro, yo simplemente aparecía en los papeles. Ellos me conocían a mí de vista, sabían que acá había un cartel que decía Costurita Sociedad Anónima, pero en la realidad ellos prestaban servicios para Zara. ¿Se entendió esto? Primer supuesto, interposición fraudulenta de personas para evitar responsabilidad.
¿Quieren leer el artículo 29 lo que dice ahora? Porque es totalmente diferente. A ver qué dice. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral. Ahí está, breve. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren. Es decir, ahora ya no hay un presupuesto de intermediación. Directamente, yo si registré, por más que sea insolvente, no me va a importar. A la ley por lo menos ahora no le importa para quién preste servicio. Yo como te registré, por más que no tenga un peso, después si me haces un juicio me vas a tener que ejecutar a mí, que no tengo un peso. ¿Se entiende? ¿Qué más dice? Sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarnos a terceras. Ahí está, ahí echa por tierra todo lo que decía el artículo 29 viejo. ¿Bien? Literalmente hace todo lo contrario. Todo lo contrario, da vuelta e imputa directamente la calidad de empleador a quien registre, simplemente dice la norma. ¿No? Quien registre es el empleador. Porque obviamente, cuando Sara se presentaba en un juicio, ¿qué decía? Pero si yo no registré, yo no puedo ser empleador de una persona que no registré. En los papeles, ¿qué dice? ¿Quién le dio el alta en la FIPO, actual ARCA, a estos tipos? Y costurita, entonces ¿qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver. Ahora, cuando se analizaba la prueba, cuando se analizaba la realidad, se determinaba que en realidad Sara les daba un manual de cómo coser, de cómo tejer, de cómo tienen que ponerse las etiquetas. ¿Me explico? Bien. El segundo supuesto que suele darse para explicar el principio de primacía de la realidad es apelar a figuras, a contratos bajo la figura distinta a la laboral. En vez de firmar un contrato de trabajo, yo entiendo que entre las partes media un contrato de tipo civil, una locación de servicio, una locación de obra, y bajo esa modalidad los contrato a ustedes. ¿Bien? El típico ejemplo que pueden llegar a ver, que es muy discutido, pero que por ahí lo escuchan muy comúnmente, es el de los médicos, que son los que firman contratos de locación de servicio. Te presto un servicio, soy monotributista, yo no entiendo nada, no me desprendo, la clínica dice esta persona no trabaja para mí, es un trabajador independiente o es un empresario justamente, ¿no? O pasa mucho, me acuerdo de un caso de un docente que enseñaba ajedrez en un shopping y él creía que todos los días que iba a ese shopping en un horario determinado, él era monotributista y creía que era una persona independiente, o sea que no había una relación de trabajo en eso. Sin embargo, cuando uno se ponía a analizar las características propias del contrato, se daba cuenta que el horario no lo elegía él, que los alumnos o alumnas no lo elegía él, que el espacio físico no lo alquilaba él, sino que se lo daba al shopping. Creo que era el shopping de Flores o por ahí, nunca conozco esa zona, pero nunca conocí ese shopping, pero era por ahí. Bien, entonces acá ¿qué pasa? Primacía de la realidad. Es más importante lo que acontecía, si estaba o no subordinado, por sobre lo que las partes entendieron. Y el tercero es, el tercer supuesto es cuando se vuelcan en documentos datos no verídicos o fechas irreales. Y acá es donde yo decía que tenemos que separar dos partes. Algo la compañera adelantó. Una cosa es si vemos el primer supuesto, que es si yo contrato y firmamos un contrato de trabajo, o no, es de palabra, acuérdense que el contrato puede ser verbal o escrito. Y como empleador, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si decido contratar a alguien? Registrar. La primera acción que tengo que hacer es registrarlo, darle de alta en todos los servicios de la seguridad social. ¿Bien? Bien. ¿Ese documento quién lo va a emanar? ¿O se va a confeccionar con datos que proporcione quién? El empleador. ¿Bien? Otro documento que voy a emitir yo y que la parte me lo va a tener que firmar a principios de mes, ¿cuál va a ser? Yo también. El recibo de sueldo. Otro documento que lo expido yo, me lo firma él, no hay problema. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo en donde tenemos un contrato de trabajo? Realmente decidimos formalizar un contrato de trabajo. ¿Y cómo se aplica el principio de primacía de la realidad? Si el compañero empezó a trabajar en junio del año 2025, y a mí porque se me cantó y porque yo me creo pillo, digo, no, yo lo voy a registrar hoy. Hoy me levanté con ganas de registrar gente. Entonces dije, bueno, sí, total, vean acá la que tiene, no me importa a mí.
¿Me va a firmar? ¿Por qué me va a firmar primero? Porque si se opone, sabe que se va, ¿no? Eso es realidad. Eso la ley no lo dice, pero eso es realidad, ¿verdad? Ahora, si yo le doy de alta hoy y expiro el certificado hoy, ¿ese certificado es verdadero? ¿Es válido? ¿Cómo es su apellido? Cabrera. A ver. Florencia A. Sí, D. gracias. Que se mejore. Voy a fijar en el plano privado. Creo que es válido estar en el reclamo de la persona. Contrario. Bien, y también le sumo algo más. Va a ser válido porque va a ser expedido, por más que la información la cargue yo, por un ente público. Y por lo tanto, toda información o todo documento que sea expedida por un ente público, ¿de qué goza? ¿Cómo? Se presume verídico, hace buena fe. Bien, hay que redarguirlo de falsedad si yo después quiero decir, pero el Estado emitió este certificado. El Estado pidió ese certificado, pero con información que le di yo, ¿no? Lo mismo sucede con el contrato de trabajo. Está trabajando y yo en el contrato le hago firmar, ustedes firman todos los primeros días del mes, que ustedes cobran 50.000 pesos. Pero lo cierto es que el día 5 de cada mes, todos suben al segundo piso, la ven a Cristina Pérez, que es la señora de Recursos Humanos, y que le va a dar un sobrecito a cada uno de ustedes. ¿Bien? Ahora, el trabajador, para recibir ese, porque además pues yo como empleador lo voy a pedir, ese recibo de sueldo, ¿qué va a tener que hacer? Para que yo le pague. La va a tener que firmar. La parte que yo le voy a depositar, ¿no? Obviamente, en hacer firmar algo que le estoy dando por atrás. Ahora, ¿ese recibo es válido? Porque yo después como empresario me voy a presentar en juicio y voy a decir, pero mire que acá él expresó su voluntad, ¿eh? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Es válido o no es válido? No. Hay una manifestación y una actuación de mala fe expresa en estos ejemplos que les estoy dando, ¿no? O sea, las partes saben que está pasando algo. Bueno, este es el primer supuesto que yo les digo. Cuando existe un contrato de trabajo, se tergiversan los hechos en los documentos, yo después voy a juicio y los puedo demostrar a partir de este principio. Digo, pero en realidad sucedía otra cosa. El otro supuesto es en el caso en que las partes no hayan nunca firmado un contrato de trabajo o no hayan nunca entendido que había un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el compañero tiene una camioneta. Yo tengo una empresa de tubos. Yo necesito llevarle a los corralones mis tubos. Entonces le digo, che, Claudio, ¿vos me podés hacer los fletes? Mira, la entrega es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Venís, cargás la camioneta y haces el recorrido a todos los corralones que yo te doy. Eso sí, necesito que le pongas un plot a tu camioneta, porque me estoy haciendo bastante conocido, me estoy llenando de guita y necesito mostrarme un poco, ¿no? Porque tengo la competencia y... ¿Vos podés hacer eso? Sí, me dice, no hay problema. Bien. Él entiende que es un proveedor mío, ¿no? Que me presta un servicio. En principio él no se autopercibe trabajador, porque dice, no, yo voy, mirá, tengo que ir cargo a las 8, a las 2 ya devuelvo al empleado que me manda conmigo para que me ayude a descargar, y se termina ahí mi jornada. Después yo hago otras cosas si quiero. Bien. En un caso emite facturas, ¿no? Yo obviamente le voy a pedir su factura, vamos a ver intercambio de facturas correlativas seguramente. Ahora, ¿hay un contrato de trabajo para ustedes o no hay un contrato de trabajo? ¿O qué deberíamos revisar si hay? Si hay dependencia, sí, pero la dependencia no está, que eso lo vamos a ver cuando damos contrato y relación, que vamos a llegar porque me voy a apurar, la dependencia no está definida en la ley del contrato de trabajo. ¿Cómo defino si hay dependencia o no? Porque el otro supuesto no había dudas, o sea, había un contrato, las partes había, ¿no? Uno se reconocía trabajador, otro se reconocía empleador, había habido un alta, todo, pero pasaban otras cosas, ¿no? Digo, se le pagaba en negro o se le había posdatado la fecha.
o se lo había puesto en una categoría diferente, la tenía como reponedora, pero en realidad era encargada del negocio. Pero en el contrato dice que ella era reponedora, o sea, ¿quién me viene a decir a mí si ella firmaba todos los meses esto? Resulta que la chica tenía 50 personas a cargo y tenía que quedarse hasta las 8 de la noche, hasta que cierren el local. Pero vamos al caso del compañero. ¿Hay relación de dependencia o no hay relación de dependencia? ¿O hay contrato o no hay contrato de trabajo? Para mí sí, ¿Por qué? porque ya de por sí él está actuando a nombre de la otra persona. Tiene un ploteo en la carrera que dice tuvo CSA. Al final de cuentas, la mayor parte de ese perito se lo lleva tubo CSA, no Bien. se lo lleva el fletero. Lo más probable es que esas facturas, como vos dijiste, sean subsecuentes, lo que quiere decir que probablemente todos los meses le esté depositando esa plata. Habrá un salario. Bien, bien. Usted es abogado del señor. Yo voy a ser el abogado de la empresa y voy a decir, bueno, pero él en realidad, yo sé, porque lo vi a este tipo, esa camioneta yo la vi en el barrio, a la tarde, a las 7 de la tarde, yo siempre veo que él hace mudanzas. Por lo tanto, tiene otro trabajo él. ¿Qué relación de dependencia me van a pedir a mí si él tiene otro trabajo? ¿La exclusividad es una nota típica del contrato de trabajo? No. Muy bien. Capaz que él sí hace los viajes de los tubos, siempre, de lunes a viernes, de 1 a las 5 de la tarde. Ahí está. ¿Qué Yo hizo? voy encontrando características de un contrato de trabajo. Bien. ¿Qué es lo que hizo con todo eso? Se introdujo en una estructura empresaria. Él empezó a ser parte de mi empresa. Porque yo, si no lo tenía él, no podía vender mis tubos, no podía hacer la repartija. Podía ser él, podía ser cualquier otro, ¿no? Pero ahora, resulta que no contraté a una empresa, contraté a un individuo, una persona humana, que, como dice la compañera, de lunes a viernes, de 8 a 2, repartía, tenía que mostrarse con mi plot, y por más que haya expedido facturas, que eso ahora se modificó, si llegamos lo vemos, esa cuestión de que sean correlativas demostraba que él solamente me facturaba a mí, porque los fletes obviamente que lo cobraba de palabra. ¿Me explico? Eso hacen a las notas típicas de un contrato de trabajo. Hay algo que se llama, yo nunca sé, creo que se escribe así. ¿Escucharon hablar alguna vez del haz de indicios? No, yo no. Bueno, yo tenía una sentencia porque vi que no tienen jurisprudencia para mandarles. Puedo mandarle una a la primera que habla sobre esto. En realidad, las de indicios es una técnica que se utiliza en doctrina para determinar si en una relación hay o no contrato de trabajo. Es decir, hay o no subordinación. Porque lo que nos importa es que haya subordinación. Y la subordinación tenía 3 aspectos. ¿Se acuerdan cómo era? Jurídica, técnica y económica. Jurídica, técnica y económica. ¿Tenían que darse las 3 para que exista subordinación? No, la jurídica. ¿Solo la jurídica podría ser suficiente? Es la más importante. ¿Qué es la subordinación jurídica? Perdón. ¿Qué es lo jurídico? ¿Qué entiende por...? La potestad que tiene el empleador de darte indicaciones. Sí. Bien, de darte órdenes, de mandarte. Empleador, hay una frase que dice... La potestad del empleador de dar órdenes y Bien, directivas. hay una frase que dice, empleador es el que manda. Por lo tanto, si a vos te mandaban, si vos no eras libre, hay una subordinación jurídica. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué te puedo mandar yo a vos? No solo porque te pago, sino también porque si yo me autopercibo empleador, vos estás sujeto a un poder disciplinario de mi parte, que te puedo sancionar. No vengas mañana, ¿sabés que no vengas mañana? Ni pasado tampoco, y no te voy a pagar. ¿La subordinación técnica qué es? La forma de hacer las cosas. Sí, es la potestad que tiene De indicar cómo claro, se de hace indicar cada- cómo hacer las cosas. Esta a veces medio como se desdibuja, ¿no? Porque hoy en día por ahí
las máquinas o alguien que sepa sobre el tema, Sí, como un capaz que médico. el dueño no sabe nada. Exactamente, y la persona ya había trabajado, ellos ya eran expertos en costura y el dueño de vestidito de costurita le va a decir cómo coser o cómo usar una overlock. Bien, porque ellos ya lo tienen. Y la económica, Yo te pago y vos también dependés de mi plata. bien, la económica es justamente la dependencia que él tenía de la plata que yo le daba. ¿Y por qué había una relación laboral en ese caso que yo le di? Y yo les dije el tema de las mudanzas también. Porque si después determinamos que en la realidad el compañero vivía exclusivamente, me facturaba solamente a mí y vivía en mayor parte, sus ingresos eran de lo que yo le pagaba a él mediante la entrega de una factura, quiere decir que él dependía económicamente de mí, independientemente de las mudanzas que hacía. ¿Entienden eso? Sí. Bien, haz de indicios. El haz de indicios es una técnica que se utiliza para analizar los aspectos prácticos en una relación y para lograr determinar si existe o no una relación de dependencia. Si cumplía un horario, si tenía días, si se le daban o no vacaciones de descanso, porque a veces son tan torpes que dan días de descanso y se los pagan. Y dicen, no, pero él en realidad era un proveedor. Ah, mira qué gentil que era usted como empresario. Lo dejaba irse de vacaciones y le pagaba. Pero bueno, el haz de indicios no está en ninguna parte, es una creación pretoriana, porque la relación de dependencia, como va mutando, pensemos en los casos de los rapis de hoy, que si bien la ley ahora los excluye taxativamente, ¿ustedes creen que hay algo o no hay relación de dependencia? ¿Qué poder de decisión tiene un Rappi? Vamos a ser honestos, o un Uber. ¿Eh? Yo creo que, o sea, Se dan estas tres notas, no necesariamente tienen que dar las tres, ¿eh? A veces con que se dé la económica es suficiente. bueno, ya de por sí, por ejemplo, tenés la técnica, A veces no se da la jurídica. A veces no se da la jurídica. Porque ellos capaz que pueden trabajar cuando quieren, Sí, no cuando quieren, ¿se entiende? sí, en realidad sí, cuando quieren. Porque usted se puede conectar y desconectar. Eso es lo que dice la propaganda, es así. Claro. Si usted es libre, usted quiere trabajar a las 5 de la mañana, trabaja a las 5 de la mañana, ¿cuál es el problema? Usted es libre, usted es su propia empresa, señor, señora. Ese es el juego que tienen para Ese es el decir juego que no tienen. es un- Entonces, yo les recomiendo una recomendación, valga la redundancia, que es la número 198 de la OIT, que es la que generalmente se cita cuando se habla de las de indicios. Bien, para determinar, son pautas para determinar cuándo existe una relación laboral. No es de obligación, como es una recomendación, ustedes saben que no es de aplicación obligatoria, no es un convenio de la OIT, pero como forma parte del Ius Cogen y es una norma que ha sido emitida por la OIT, recomendación 198 OIT, se entiende que forma parte del ordenamiento, ¿no? Jurídico. Los convenios de la OIT y las recomendaciones, ¿qué carácter tienen dentro de la pirámide normativa del sistema argentino? Debajo de las leyes. Constitución Nacional, ¿qué podemos poner? A ver, vamos a poner ley de contrato de trabajo como base, ¿no? Arriba dijimos estatutos profesionales. Arriba dijimos convenios colectivos de trabajo, contrato individual. Constitución Nacional vamos a poner y Tratado de Derechos Humanos tratados de derechos humanos. y el convenio 87. Bien, pero eso viene porque están mencionados en un tratado de derechos humanos, no porque sea... ¿Bien? El convenio 87 y 98 están mencionados dentro de un convenio que es catalogado como derechos humanos, por eso se lo interpreta que es de derechos humanos. Pero los convenios de la OIT Son super son supralegales, es decir, que un convenio de la OIT vale más que la normativa legal o una ley común, como la ley, por ejemplo, de modernización. Bien, eso es muy importante que lo sepan también. Bien, le di los tres supuestos, los ejemplos. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda con el principio de primacía de la realidad? Existe un contrato de trabajo, se fragua, no importa cuál sea la forma, la documentación. Si yo luego después puedo demostrar que en la realidad se daba otra cosa, el juez laboral no va a tener otra chance que darme la razón. Si yo apelo a una figura no laboral, a
a un contrato civil o comercial con una locación de servicios o una locación de obra, si yo luego logro demostrar que prestaba mis servicios bajo subordinación, que es a partir de la cual se va a aplicar la ley de contrato de trabajo, el principio de primacia de la realidad hace lo suyo y por lo tanto declara la relación como laboral. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algo de esto le habías mencionado el doctor? Algo sí. No, lo de hasta irrenunciabilidad llevamos. Bueno, ahora vamos a ver contrato de trabajo y relación de trabajo. Esto es a las 9:30, ¿no? Sí, a las 9:30. Bien. ¿Cuál es la dicotomía que se da en la ley de contrato de trabajo? Estos artículos fueron modificados, ahora los vamos a ver. Entre contrato de trabajo y... ¿Cómo es su nombre? Así la anoto, pues, señor. Ay, gracias. Sí, le había avisado al otro profesor. Dígame. Paz. Paz. Gracias. Mil disculpas, pero... Yo no sé qué van a poner en el parcial, porque si no vieron nada de esto, no sé cómo van a... Contrato de trabajo y relación de trabajo. ¿Es lo mismo? Vamos a leer... ¿Alguien tiene la ley vieja ahí? Contrato de trabajo y relación de trabajo, artículo 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo. Cuando se dictó la ley de contrato de trabajo, existían dos corrientes filosóficas en el mundo que se disputaban cuál era el origen de la relación de trabajo. Teníamos a la corriente contractualista y por el otro lado teníamos a la corriente relacionista. La corriente contractualista venía del viejo derecho decimonónico del siglo XIX, en donde se le daba mucha prioridad al contrato por sobre todo lo demás, porque decían que ninguna relación nacía si no es a partir de un contrato. Bien, era una teoría más bien individualista, liberal, como lo fue, vieron que siempre que ven el Código de Vélez dicen tiene la Constitución Nacional, dicen tiene ese rasgo liberal, individualista, en donde las partes tenían... ¿No lo sabe usted? Sí. Ah, como hizo así, me asustó, si usted no sabía que era... Estoy muy de acuerdo con eso. ¿No estás muy de acuerdo con eso? Bueno, lo debatimos en otra clase. Es lo que dice la doctrina y lo que entienden los juristas, esto que voy a decir yo. Por lo menos el doctor Rodríguez Mancini, en paz descanse. Entonces, la corriente contractualista decía que la relación de trabajo encuentra su origen exclusivamente en un contrato. De la vereda de enfrente teníamos a los relacionistas que decían, no, la relación de trabajo en realidad surge a partir de la incorporación efectiva del trabajador a la empresa. Es decir, a partir de que presta un servicio. No por la existencia del contrato. Lo importante es que preste un servicio, no que exista un contrato. Bien. El legislador argentino, ¿qué hizo? Nosotros bien cobardes y tibios, dijimos, bueno, vamos a definir el contrato de trabajo, muchachos, en el artículo 21, y vamos a definir la relación de trabajo en el artículo 22. Pero con una pequeña diferencia, porque después el legislador toma partido por esta corriente o por la otra. Puso los dos, se mantuvo en un criterio ecléptico. Pero fíjense una cosa, a ver si lo logran, yo prefiero que lo lean a veces porque yo siento como que leo y los aburro, pero fíjense si encuentran la diferencia entre estos dos artículos y si les parece que dicen absolutamente lo mismo. Dice, artículo 21 decía, porque ahora no dice más. Dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otro bajo relación de dependencia, bla, 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 bla. El artículo 22 dice, relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo la relación de dependencia de esta en forma voluntaria mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. No dice ¿Qué diferencia hay entre la diferencia entre el contrato? ¿Qué dice la persona?
uno dice persona física y el otro no dice nada sobre la persona. Puede ser física, jurídica. El artículo 21 dice se obligue, el otro no. ¿Qué dice el otro? No dice se obligue, realiza. ¿Y cuál es la diferencia que usted ve entre obligarse y realizar? Realizar. Ahora le voy a contestar a usted lo que me dijo porque es importante que lo tenga en cuenta. Usted me dijo de la persona y usted coincidió. ¿Por qué no era el tema de la persona física? El contrato de trabajo, primero, una de las características que tiene, chicos, es que el trabajador siempre es una persona física. Y en los dos casos dice persona física. Ahora dice persona humana con la nueva aplicación, que es lo más correcto y que se ayorna a lo que establece más inclusivo con el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, el trabajador nunca puede ser una persona jurídica. El empleador sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, volviendo a lo del compañero, uno dice se obligue y el otro realice. ¿Cuál es la diferencia entre obligarme y realizar? Claro, uno es voluntario. ¿Por qué? Uno es voluntario y el otro. ¿Cuál no es voluntario? Sí, los dos son voluntarios. Los dos son voluntarios. Que realices lo que efectivamente hiciste y que se obligue en lo que dijiste que ibas a hacer por más que no lo hagas. Ahí está la diferencia. Ah, Y ahí el radica principio la de diferencia de ejecución, si se quiere, del contrato. Una cosa es que yo le diga a él, o firmemos, o se lo digo de palabra, che, mañana martes te espero en la oficina, ¿eh? Sí, perfecto. Cosa que mañana se hizo la hora y el tipo no apareció. O fue a la oficina y yo no le abrí la puerta. ¿Hubo una obligación? Sí. ¿Hubo un principio de ejecución? No ejecutó la acción. Nunca ejecutó la acción. Esa es la primera diferencia que existe entre contrato de trabajo y relación de trabajo. Pero ¿qué pasa? Rodríguez Mancini decía, no es útil hablar de relación de trabajo si aquí no interponemos la palabra jurídica. ¿Por qué? Porque no hay relación de trabajo o relación jurídica de trabajo que no nazca de un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato? ¿Se acuerdan? El consentimiento, el objeto y la causa. El contrato lo podemos definir como un... ¿Alguien se fue? Ah, por la falta, es decir, si ustedes tienen eso, no tengo problema. Acto jurídico bilateral que nace a partir de ¿qué? De una manifestación de la voluntad. Que esto, a partir de la manifestación de la voluntad, que es el que está dentro del consentimiento, dentro de un elemento esencial del contrato común, de los contratos civiles, a partir de la manifestación de la voluntad de las partes, ¿qué va a existir? Una relación jurídica. ¿Se acuerdan de esto? Y dentro de la estructura de la relación jurídica, ¿a quién tenemos? A los sujetos, que es el trabajador y el empresario, y al objeto, que en el caso del contrato de trabajo, ¿el objeto cuál va a ser? Prestación efectiva de servicio a cambio de una contraprestación remuneratoria. Bien, el fin último del trabajador, ¿cuál es? Cobrar. El salario. ¿Por qué? Por eso es que se dice que el salario tiene carácter alimentario. En realidad sirve para cubrir una necesidad básica del salario, que es de alimentarse, de vestirse.
pirámide de Maslow, ¿alguna vez escucharon sobre eso? Sobre las necesidades del ser humano. El objeto entonces está acá, relación jurídica. El contrato es simplemente una obligación. ¿Por qué está en la ley de contrato de trabajo? Simplemente por un formalismo jurídico. De hecho, hay doctrinas que discuten si todavía sigue siendo útil hablar de la existencia de un contrato de trabajo. Porque que quede solo en una obligación no me sirve de nada si no hay principio de ejecución. Porque hasta que no haya principio de ejecución, no va a poder haber subordinación. ¿Estamos bien hasta ahí? Esa es la solución que viene a dar el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguien lo tiene, el viejo? ¿El de efectos del contrato sin relación de trabajo? Sí. Los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo expresamente. Bien. ¿Qué pasa si hay un contrato de trabajo, pero no hay una relación de trabajo? O una relación jurídica de trabajo. La norma dice, bueno, como existió un contrato, pero no hubo efectiva prestación de servicios, ¿cuál va a ser el sistema tarifado que utiliza la ley? ¿Qué dijo el compañero recién? ¿Cuál va a ser la indemnización? ¿En base a qué? Porque no devengó salarios, porque nunca se presentó a trabajo, nunca efectuó tareas. ¿Qué dice el artículo? Es el del derecho común. El derecho común. Es decir, en laboral lo podría reclamar si es por el derecho común, porque si dice el derecho común quiere decir que va a tener que acreditar los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. El legislador quiso, por formalidad jurídica, poner el concepto de contrato de trabajo, es decir, lo dejamos, y también el de relación de trabajo, diciendo que se da cuando hay efectiva prestación de servicio. Y solo a partir de la prestación efectiva de servicio es a partir de cuando el trabajador se incorpora a la estructura empresaria de la empresa y por lo tanto empieza a ser subordinado. Y se dan esas notas de subordinación. Y por lo tanto es a partir de cuando empieza a regirle la ley de contrato de trabajo. Y por lo tanto es a partir de cuando tiene esa protección. Antes, por más que exista un contrato de trabajo sin relación de trabajo, no existe nada de eso. ¿Bien? Son conceptos que no se contraponen, el del contrato y el de relación de trabajo. ¿Por qué? Porque la relación jurídica, dijimos que nace ¿de dónde? De un acto, pero del contrato, porque cuando definimos contrato, dijimos es un acto jurídico bilateral en donde las partes manifiestan la voluntad y así dan inicio o nacimiento ¿a qué? A una relación jurídica. ¿Podría existir la relación jurídica sin el contrato? Claro, la No, relación porque es consecuencia del contrato. exactamente. Y el contrato no podría existir si no hay... Se retroalimenta. Se retroalimentan. ¿Entienden el sentido de por qué poner estos dos artículos en la ley? Una cosa es la obligación, otra cosa es la efectiva prestación de servicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vemos que el artículo 24, la solución que da en el caso de que exista una obligación, pero no haya principio de ejecución, es, bueno, se va a tener que demostrar los presupuestos de la responsabilidad civil, el derecho común se va a aplicar, no la ley de contrato. Y de hecho establece una indemnización que dice que no puede ser menor, aún utilizando términos laborales, dice menos a un mes de sueldo o lo que las convenciones colectivas de trabajo apliquen. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Sí o sí es un mínimo eso que tanto el trabajador como el empleador, ¿no? Tanto el trabajador si no se presenta a trabajar como el empleador si no lo deja entrar, o sea, por culpa de, independientemente de quién sea, sí o sí se le garantiza a la parte que sale afectada ese mínimo? ¿Cómo dice la segunda parte del artículo? Dice, dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al... Bien, usted hizo hincapié en eso, en el verbo no podrá ser inferior a una indemnización, a un salario, a un mes de sueldo y una remuneración. Un mes de la remuneración que se hubiese convenido. Bien, y si dice podrá y no dice deberá,
quiere decir que no necesariamente ni siquiera las partes tienen derecho a recibir ese mínimo indemnizatorio. ¿Bien? Perdón, ¿sí? No, tengo una duda yo. Sí, dígame. Respecto al ¿Me van labor. siguiendo con esto? Sí. La diferencia es muy clara de contrato y de relación. En uno simplemente las partes se obligan, en otro hay ejecución. En uno todavía no se aplica la ley de contrato de trabajo y en el otro sí, porque ya hay incorporación del trabajador a esa estructura empresarial. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, ¿qué me quería preguntar? A mí me quedó la duda, no te decís que no deberá ser inferior. O sea, Claro, ahí dice no podrá, por lo tanto es una posibilidad. No si hubiese dicho deberá, para el juez que lee el artículo dice, yo tengo la obligación, el deber, porque la norma, el legislador puso que es un deber, no puso que es optativo como es el verbo. No es que así se interpreta la ley, así, esta o cualquier otro artículo, la diferencia entre poder y deber. sí. ¿Se entiende? Una cosa es la facultad que se le reconoce a alguien y otra cosa es el deber que tiene. O sea que puede no pagar o hacer sin efectiva la indemnización, pero de hacerse, lo mínimo es eso. Si es que se hace exactamente, pero también se puede reclamar más. Ustedes piensen en el caso, este caso creo que existió, yo no sé si lo tengo, yo todavía no tengo autorización, ya estoy en el Fígaro, pero creo que no puedo cargar archivos. Me interesaría mandarles jurisprudencia para que ustedes vean el principio de primacía de la realidad y el tema de relación y contrato. No suelen darse, no son casos atípicos, pero pasó una vez. De un ingeniero que era un especialista en petróleo que había sido contratado para ir a trabajar en el medio de la puna. El señor había sacado a sus hijos del colegio, había vendido todas las cosas que tenía en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenía un contrato con la empresa. Lo que pasa es que cuando se fue a Salta, creo que era, no me acuerdo si era Salta, fue una empresa de esas, la empresa dice, che, mira, la verdad que es que el contrato tuyo no se va a poder dar. Qué cagada, ¿no? Teníamos un contrato de trabajo, una obligación, pero no teníamos principio de ejecución. O sea que el Por lo contrato tanto, laboral, o sea, el por contrato lo per se tanto- no es ejecutable. Por lo tanto, en principio el contrato no es laboral, por empezar. Porque nunca hubo prestación de servicio. Los relacionistas los cargaban, ¿no? Los boludeaban los contractualistas. Decían, ustedes vienen de la escuela alemana, porque en realidad el contractualismo venía del social nacionalismo, ¿es? El de los nazis. Venía de esa escuela, nacionalsocialismo, perdón. Venía de esa escuela y de hecho la teoría defendía al empresario por sobre al trabajador, porque traía toda una concepción del medioevo, de decir que el amo tenía prioridad por sobre los siervos. Y los relacionistas los volaseaban porque decían, ustedes son muy estrictos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si siguiéramos su teoría del contrato? ¿Qué pasaría si el contrato se vuelve nulo? Si la relación de trabajo dependiera del contrato, si el origen dependiera del contrato, si el contrato se vuelve nulo, el trabajador no puede reclamar nada, ¿no? Pero, sin embargo, ¿existen nulidades en el derecho del trabajo? Existe, porque ya es muy tarde y ya nos tenemos que ir. Existen las nulidades. Las nulidades son relativas, en general, salvo que se trate de un contrato de objeto ilícito. Pero si hay un contrato de objeto prohibido, el típico ejemplo, ¿cuál es? El de una mujer embarazada que preste servicio, por ejemplo, en un lugar insalubre, que está prohibido por la norma. Un contrato de objeto ilícito, ¿cuál es? Vender merca. Sí, O el ser mismo procedente. del Exactamente. contrato no se puede Usted que es el repartidor, me va a poder, yo que soy el dealer, que se le dice a los que no lo sepa, va a poder después demandarme porque dice, yo trabajaba para decir. No, ¿por qué? Porque el contrato es de objeto ilícito. Pero si es de objeto prohibido, y las nulidades relativas que se puedan dar, una cláusula, 2, 3 que se puedan dar del contrato de trabajo no lo invalidan. ¿Por qué? Porque automáticamente, por ejemplo, el salario. El convenio colectivo decía que yo tenía que pagar 50 y yo le pagaba 40. Entonces él me demanda y digo, pero la invalidad porque el contrato está viciado, le pagaba menos yo.
Se subsana diciendo, bueno, se tomó lo que Directamente corresponde. se suple, artículo 13 de la ley de contrato de trabajo, las normas mínimas vienen a suplir eso y él tiene derecho a reclamarme la diferencia de lo que yo no le pagaba. ¿Se entiende? Inmediatamente la ley laboral, el mínimo inderogable, viene a llenar ese vacío. Porque es una unidad relativa sobre un elemento no esencial del contrato de trabajo. Se puede subsanar eso. No estamos atacando el objeto mismo del contrato. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Diferencia entre relación y contrato? Más o menos. Sí. ¿Lo tienen? Última cosa. Artículo 23. Es una presunción legal que existe, fundamental, en el derecho del trabajo. El artículo antes decía: el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicio, relacionistas, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, hasta que no haya una efectiva, no va a poder haber contrato de trabajo. Sí. Entonces, cuando se daban las figuras estas que yo les digo, de firmar un contrato civil, si yo firmaba o un contrato comercial, solamente con que yo reconociera, empresario, que él prestó servicios, por más que yo los calificara como civiles o comerciales, ya activaba la presunción del 23, que era que existe un contrato de trabajo. Entonces eso invertía la carga de la prueba y era la parte en contra de quien se aplicaba la presunción, del empresario, que tenía que demostrar que ese contrato en realidad no era laboral, sino que era civil. Si no, la ley lo presumía, hablaba de contrato de trabajo. ¿Entienden eso? El artículo decía: el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Era la empresa, si yo reconocía la prestación, si yo lo desconocía, si yo decía, por más que yo, porque esto pasa en la realidad, gente que trabaja 30 años y yo no sé ni quién sos, flaco, y después trae el trabajador viene y trae fotos de las fiestas de todos los fines de año en donde se me invitaba. Pero bueno, yo si fuera abogado lo asesoraría así, ¿no? También, usted no lo vio nunca, niegue todo, no le reconocemos nada, no sé quién sos, no sé ni dónde vivís. Si había una negación absoluta, alguna vez en ese intercambio epistolar, vamos a decir, o cuando contesté la demanda, ¿hubo reconocimiento de mi parte de la prestación de servicio? Si yo negué todo, Si no negas que lo conoces, no. Porque no. no. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Se activó la presunción o no se activó la presunción? No Y debería. no, porque No. vos estás negando la... Yo negué todo, por lo tanto... Vos estás negando la ejecución de lo que Bien, decíamos antes. hasta tanto él en juicio no pueda traer unos testigos que digan sí, él prestaba efectivamente servicios, yo corro con la ventaja de que él va a tener que demostrar todas las notas típicas de una relación de trabajo. No se activa la presunción. Bien, el artículo 23 decía sin perjuicio de las... se los voy a leer rápido. Decía sin perjuicio, decía... El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motiven se demuestre lo contrario. O sea, es una prueba iuris tantum. El empleador tenía la posibilidad de revertirlo a eso, ¿no? Por más que yo tenga una presunción de laboriosidad ya, laboriosidad. Él corría con eso, pero yo podía desvirtuarlo. La segunda parte decía, esa presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, principio de primacía de la realidad. Por más que nosotros hayamos dicho que eso era civil, ¿sí? Acá por más que exista eso, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. ¿Alguien tiene para leer el nuevo artículo y ya con esto nos vamos? Sí, a ver, dígame. Sí, el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia. En situación de dependencia. Primera cuestión, el hecho de la prestación de servicio en relación de dependencia Hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Antes el artículo no decía en relación de dependencia. No. ¿Por qué? Porque ya la presumía. Y esa era la tesis anterior. Había dos tesis, dos corrientes para la interpretación del artículo 23. Estaba la tesis amplia, que decía con el solo reconocimiento o demostración de la prestación efectiva de trabajo, se presumía que había un contrato de trabajo. Y había una tesis restringida que decía, no solamente es con la prestación de servicios,
sino que también esa prestación de servicios tiene que ser en relación de dependencia, pero carecería de sentido si yo le tengo que exigir a él que demuestre la efectiva prestación de servicios y que sea bajo relación de dependencia. Carece de sentido, ¿qué cosa? Si yo le exijo esas dos cosas. La presunción. La presunción, no tiene sentido. ¿Qué se presume entonces? Si va a tener que mostrar las dos cosas. Claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que dice el artículo ahora. Es decir, desaparece esa presunción, por más que es una presunción, va a tener que ser demostrado en relación de dependencia. Y esto es justamente para los casos típicos de enfermeros, de médicos, ¿no? De profesionales, de profesiones liberales generalmente, el de los médicos de cabeza. Fíjese lo que dice el artículo, ¿qué más dice? Dice, el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia Sí. es asumir la existencia de un contrato de trabajo, Bien. Salvo que, por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motiven se demostrase lo contrario. bien, eso repite lo mismo, digo. Si las circunstancias es en tiempo, lugar, modo, relaciones, tipo de vínculo que teníamos, frecuencia, sí. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando mediare contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios o de cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia. Bien, primero que hay una contradicción bruta del artículo, ¿no? De quien escribió eso, porque arriba mencionó que el contrato es en dependencia y después dice que cuando lo excluye, cuando no es en relación de dependencia. Digo, hay una tautología ahí y una contradicción de quien escribió eso, evidentemente. Y menciona en la segunda parte de que no se va a aplicar eso cuando se trate de contratos de servicios, de obras o profesionales, ¿no? Generalmente todo en realidad, sí. O se emitan, algo así dice. Y se emitan recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación. La ley mismo me dice que si ya existe una emisión de facturas o de documentos, recibos, ya no se presume una relación de dependencia, porque la propia ley lo está diciendo. Vieron que el sentido es totalmente opuesto a lo que establecía el artículo 23 viejo, ¿no? Yo no hago valoraciones jurídicas, ideológicas ni políticas. ¿Y un contrato de locación de servicio donde vos facturás, por ejemplo? Ahora es un contrato privado y no se va a regir más. Antes tenías la posibilidad de demostrar la prestación de servicio y que se te active la presunción, y si lograbas demostrar las notas de... Porque yo trabajé por años. Pero así hay casos, un contrato de locación de servicio. 8 años que estoy ayudante y escucho casos de la realidad que a veces me lo discuten, ¿no? Y me dicen, no, pero vos estás loco lo que estás diciendo, yo soy empresario, boludo, ¿qué me te... Ah, mirá vos, qué bien. Pero yo facturo, doctor, miren, mirá qué bien, bueno. ¿Y vos no sos trabajador? No, yo soy empresario, te discuto. Ahora ya no. Bien, estas consecuencias son aplicables a partir de la sanción de la ley, ¿no? Sí, claro. A todas las relaciones jurídicas que se apliquen a partir de esa norma. ¿Alguna duda? Este artículo es importantísimo y esta presunción. Sí. Era importantísima. Ahora quedó totalmente desvirtuada con esto. Estoy diciendo que va como en contra de todo lo que está planteado. O sea, sí, no es hacer valoración, no es en contra, es todo lo contrario. Sí. ¿Alguna duda que tengan? Súper claro. Yo la verdad que vengo de las relaciones individuales y de la práctica. Yo a veces muchas cosas las proceso por la cabeza más rápido de lo que lo quiero decir y capaz que a veces los mareo más de lo que es mi intención. Pero bueno, traté de hacerlo lo más claro posible. Súper clara la clase. Bueno, vamos a pasar lista a ver quién está y quién no.